Muchas gracias, doctor Sánchez Nava. Buenas noches. Es un gusto estar siempre en esta progresista ciudad. Antes que nada, quiero agradecer la hospitalidad del presidente de AMCITINE, del doctor Hugo Martínez, y, por supuesto, la distinción que me hace el presidente de la AMTI de llevar a cabo la primera sesión, de inaugurar las sesiones de la Asociación Mexicana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y bueno, hablaremos pues un poquito en los siguientes minutos sobre seguridad en la UTI. Y fíjense, si bien es cierto que con frecuencia decimos que errar es de humanos, echarle la culpa a otro es también muy humano, eso dicen al menos Lelutier. Y bueno, creo que sabemos un poquito de esta situación. Generalmente no nos gusta aceptar culpas y menos a los médicos. Bien, antes de entrar de lleno a lo que es la seguridad, quisiera hacer un comentario en relación a lo que hablan de calidad en cuidados intensivos, y para esto pues hay que citar a Don Abedian, que es uno de los gurús de la calidad en el mundo, y él dice que es la relación entre los beneficios menos los riesgos más los costos, es decir, relación riesgo-beneficio, pero cuánto cuesta también, cuánto nos cuesta dar a cabo esa calidad, porque muchas veces hay gente que cree que mientras estén bien hechas las cosas, aunque cuesten mucho, bueno, si cuestan mucho no están bien hechas. Ya veremos un poquito al respecto. Y bueno, eso no es otra cosa lo que dice Don Abedian, que es la relación de beneficencia, o sea, de los 4 principios éticos, beneficencia sobre la no maleficencia, o sea, el primero no hacer daño. Cuando hablamos de calidad en la atención en cuidados intensivos, pues es necesario que veamos a qué nos estamos refiriendo, y para esto se requiere pues hacerlo con la medición de parámetros que midan realmente la calidad. Parámetros que midan la calidad o evaluación de modelos que puedan aplicarse a escalas pronósticas. Esto tiene como objetivo tratar de ver la posibilidad o el riesgo de muerte relacionado con la muerte real que estamos teniendo. Es una forma indirecta de tratar de evaluar el funcionamiento. Otra forma de evaluarla es la satisfacción de los usuarios. Definitivamente el usuario de la atención de la salud, nuestros enfermos y sus familiares son los que también pueden decir si es o no de calidad la atención que estamos brindando. Y otra, por supuesto, la aparición o no de eventos centinela. Y fíjense que a partir de la aparición de esta publicación del Sistema de Salud de los Estados Unidos, en el que decía que el riesgo de atenderse en un hospital era más alto que el riesgo de morir en la atención en un hospital por errores médicos era más alto que el riesgo de morir en un accidente aéreo. Y esto, bueno, obviamente llamó mucho la atención. Y miren, para ahondar en esto quiero mencionar algunos puntos, algunas cifras. Se estima un costo directo de 37,000 a 50,000 millones de dólares al año en los Estados Unidos por concepto de manejo de errores médicos. O sea, como podemos ver, es una cifra estratosférica. Se estima, de acuerdo a un análisis hecho en el año 2003, de 235,000 errores en medicación al año. O sea, 235,000 es una cifra bastante importante. Y se vio también que el número de eventos adversos oscilaba entre 2.9 a 3.7% de los pacientes. Es decir, de cada 100 ingresos que tengamos, 3 a casi 4 enfermos van a tener una complicación, refiriéndome a un evento adverso generado por una falla médica. Veremos más adelante estos conceptos. Y estos eventos adversos llevaron a la muerte a los enfermos en 6.6 a 13% de las veces. Es decir, que se asociaban a alta mortalidad. Y se hizo un análisis para que vean la magnitud de la importancia de lo que estamos hablando en el número de ingresos que hubo en 1997 en Estados Unidos, 33.6 millones de ingresos. Y de estos se calculó, de acuerdo al número de muertes que vimos,
y se sucedía entonces, de acuerdo a estas cifras que dimos, 44 a 98 mil pacientes que mueren por errores médicos. Esta cifra es muy importante, sobre todo si tomamos en cuenta que la muerte en este mismo país y en ese mismo momento por accidentes de vehículo era de 43 mil, de cáncer de mama de 42 mil o de SIDA 16 mil. O sea, 3 de los padecimientos muy importantes causantes de mortalidad en los Estados Unidos generaban mucho menos muerte que la atención en la salud, es decir, mejor dicho, los errores por atención en la salud. Y bueno, aquí solamente para hacer una analogía en relación a lo que señalábamos de los vuelos, fíjense, en muertes por vuelos domésticos se calculaba una muerte en 8 millones de vuelos. Una muerte en 8 millones de vuelos. Mientras que los eventos adversos en hospital por errores, 1 de cada 27 a 34 ingresos y una muerte hospitalaria por cada 343 a 764 ingresos. Es decir, una cifra muy superior. Entonces, cuando nosotros llegamos a un hospital, si nosotros nos dijeran, al subirnos a un avión, ustedes tienen riesgo de morir de 1 en 343, a lo mejor nos daría temor subirnos. En cambio nos dicen 1 en 8 millones, pues bastante seguridad. ¿Qué pasa pues entonces cuando nosotros le decimos a un paciente hospitalícese? O sea, no importa, el riesgo de morirse es de 1 en 343. ¿Debería de saberlo? Pero cifras más alarmantes, unos años después, mostraron que incluso la mortalidad podía ser superior y podría ser hasta no solo de 44 a 98 mil, sino hasta 195 mil muertes por año. Y bueno, entonces, dado esto, la Joint Commission en los Estados Unidos comenzó a hacer un análisis de los eventos Centinela. Y bueno, aquí solamente muestro un análisis de los eventos Centinela en 2008, en la cual hubo casi 5,000 eventos. Y fíjense, cirugía en sitio equivocado en el 13% de las veces. Suicidio, o sea, estamos hablando de un suicidio que era potencialmente prevenible, 12.3%. Complicación posoperatorias prevenibles, 11%. Errores en la medicación, 9.2%. Retardo en el tratamiento, 7.5%. Y bueno, ahí les puedo seguir enumerando los diferentes problemas por los cuales eran atendidos los enfermos y se complicaban. Y bueno, en esta gráfica, en esta tabla, podemos ver cómo de 1995 al 2007 el número de eventos Centinela reportados por año ha ido creciendo. Y tal vez no sea que... Gracias. Tal vez no sea que realmente sea que el número de eventos Centinela esté creciendo, sino simplemente nos estamos acostumbrando, o mejor dicho, en aquel país se están acostumbrando a reportar los eventos Centinela y de esta manera, bueno, están tratando de implementar medidas para corregir. Y fíjense, en el año 2000 los eventos Centinela, bueno, ya habíamos comentado algunos de ellos, se modificaron con respecto a los que mencioné anteriormente, 19% en suicidio, error en medicación 14%, complicaciones intraoperatorias 10%, cirugía en sitio erróneo bajó a 8%, retraso en tratamiento 5%, o sea, sí empezaron a disminuir con respecto a las cifras que anteriormente mencioné. En un estudio colombiano también, en 4 hospitales grandes de Colombia en el año 2006, vimos que las causas más frecuentes de eventos Centinela es reingreso no planeado como resultado de un cuidado inapropiado, 221, readmisión no planeada a otro hospital de mayor complejidad, etcétera, etcétera. Todas las circunstancias que generaron. Pero ¿cuáles fueron lo que generó esto? En el 57% fue error técnico, demora evitable en el tratamiento, monitoreo inapropiado, preparación inadecuada antes de un procedimiento, una terapia inadecuada u obsoleta, y bueno, deficiencia en prevención, como demora evitable en el tratamiento, y bueno, podemos ver una serie de circunstancias que no se alejan mucho de lo que pudiera pasar en nuestro medio. Un análisis que hicimos en el Hospital Clínica Londres en el año 2002,
Ahí estudiamos 220 pacientes del año previo y bueno, ahí encontramos 11% de los pacientes tuvieron eventos centinela. Los más frecuentes fue desplazamiento de sonda, retiro accidental de catéter arterial, retiro de acceso venoso central accidental, retiro de acceso vesical accidental y bueno, se llevó a cabo un programa de mejora con el cual se disminuyó y bueno, seguimos teniendo eventos centinela, pero estamos pues trabajando para tratar de evitarlos. ¿Cuál es la problemática? ¿Por qué se sucede esto? Lo que sucede tal vez es que en ocasiones los procedimientos que realizamos en una unidad de cuidados intensivos a lo mejor no son analizados realmente en su complejidad de una manera apropiada y esto hace que minimicemos la importancia de algunos procedimientos y esto pueda generar riesgos. Y bueno, otra circunstancia es que siempre tratamos de encontrar un culpable único y de esta manera pues la gente en lugar de decir cometimos un error, lo oculta, lo tapa y dice pues no, aquí no pasó nada y nos tapamos unos a otros. Se convierte o se puede convertir en un riesgo de litigio, esa es otra de las razones por las cuales un error pudiera no ser manifiesto y pues estas circunstancias generan que no se analice dónde está la situación, dónde está, qué es lo que está generando el problema. Tenemos que analizar los procesos para ver dónde se genera el problema. El problema puede ser generado a diferentes niveles y las causas pueden ser múltiples. Las causas pueden ser fatiga, exceso de trabajo, una carga de trabajo muy importante, en ocasiones falta de recursos, sobre todo en hospitales institucionales, o recursos inapropiados, a veces tecnología obsoleta o tecnología en condiciones deficientes. A veces un alto nivel de atención por un tiempo prolongado puede generar que nos fatiguemos y que no tengamos la precaución debida al realizar tal o cual procedimiento. Eso puede hacer que baje nuestro nivel de atención y bueno, en ocasiones también la falla de tecnología que puede ser porque no hicimos el mantenimiento o puede ser también porque no la sabemos manejar, sobre todo cuando estamos hablando de tecnologías nuevas. Y bueno, para hablar propiamente del error quisiera comenzar mencionando algunas definiciones. Fíjense, la Real Academia, el diccionario de la Real Academia dice que error es un concepto equivocado o juicio falso, o una acción desacertada o equivocada, o una cosa hecha erradamente. Y desde el punto de vista de derecho es un vicio del consentimiento causado por equivocación de buena fe que anula el acto jurídico si afecta lo esencial de él o de su objeto. Para fines prácticos, bueno, es equivocarse. El diccionario británico dice que es una condición que es moralmente equivocada y error también puede ser definido, la Joint Commission lo define como la falla de una acción planeada para ser completada apropiadamente o el uso de un plan equivocado para alcanzar un objetivo. Los errores son inevitables, eso nos debe quedar muy claro, y son inevitables en el cuidado de la salud, primero porque lo realiza gente que es falible. Los humanos somos falibles. Y además realizamos muchas actividades en el cuidado de la atención del paciente enfermo y del paciente crítico máxime que dependen de lo que estamos haciendo los humanos. Dijimos, somos falibles. Esto puede generar un problema muy serio cuando no tomamos medidas para corregirlo. De tal manera que pues el impacto del error es muy grave si no logramos disminuirlo. El problema es que no lo identificamos, porque si lo identificamos podemos tomar medidas para corregirlo o prevenirlo, sobre todo antes de que afecte al enfermo, porque el error no necesariamente puede producir daño. En ocasiones puede no haber daño, pero finalmente hubo error y a veces minimizamos, bueno, sí hubo error, pero no pasó nada.
Sabemos que en algunas especialidades médicas es más común. Definitivamente, no sé si hay aquí algún cirujano, pero las áreas quirúrgicas son las más frecuentes. El 50% de los errores médicos están relacionados con procedimientos quirúrgicos. En ocasiones tiene que ver pues porque no manejan apropiadamente las técnicas modernas, la sobrecarga de trabajo. No es lo mismo empezar una cirugía a las 7 de la mañana que cuando ya llevan 10 o que está haciendo una a las 12 de la noche o 1 de la mañana después de que ha hecho todo el día cirugía, sobre todo en nuestro medio que tenemos 2 o 3 trabajos y entonces el desgaste va siendo mayor. Si cualquiera de nosotros quisiera atenderse, se querría atender del cirujano que va a hacer la primera cirugía y no la tercera, cuarta o quinta. Y bueno, en un estudio se encontró que hasta 1.7 incidentes por paciente por día se encontraban cuando se monitoreaban apropiadamente para detectarlos. Si no los detectamos, pues no existen, no pasan. Yo si les dijera aquí, levanten la mano a ver quién hace detección o intencionadamente en sus áreas para errores médicos y a lo mejor, a ver, ¿quién pueden levantar la mano? Bueno, felicidades para los que lo hacen, pero yo creo que es algo que debemos tomar un poquito más de conciencia. Y lo que se ha visto es que la mortalidad pues es muy superior cuando estas complicaciones son grandes y sobre todo cuando no se detectan y no se corrigen. Y miren, en este análisis publicado en el Current Opinion Critical Care, fue en pacientes que tuvieron errores durante 10 horas de práctica en la terapia intensiva y fíjense lo que pasaba. Se analizó un experto contra un residente y contra un estudiante. En el experto se detectaron 18 errores en esas 10 horas, en el residente menos errores 13 y en el estudiante menos errores 8. ¿Cuál fue el análisis de las gentes que hicieron esto? Bueno, que el experto se confiaba probablemente y ponía menos atención, el residente ponía un poco más de atención, pero el estudiante, como tenía menos experiencia, todavía estaba más atento a tratar de evitar errores. Sin embargo, cuando hablamos en recuperación, es inversa, ¿no? La recuperación más rápidamente o de mayor número de casos recuperaron el error en el experto lo detecta y trata de corregirlo de inmediato, el residente prácticamente la mitad y el estudiante muchos menos. Obviamente aquí tiene que ver el conocimiento y el promedio de tiempo del error, pues definitivamente el experto fue muy poco el tiempo que tardó en darse cuenta a diferencia de los demás. Y bueno, esta transparencia nada más para mostrar cómo analiza Don Abedian el manejo pues de la seguridad con una tarjeta en donde pues analiza qué tan a menudo nosotros dañamos a los pacientes y él dice es la medición del resultado, es decir, una medida de salud, ¿qué? Cuántas infecciones nosocomiales, cuántas escaras, cuántos, etcétera, etcétera, todos los eventos que puedan darse. O infecciones por catéteres. ¿Qué tan a menudo usamos la medicina basada en evidencia? ¿Tenemos algún proceso para decir lo que ya está demostrado es lo que vamos a emplear como para un diagnóstico, para un tratamiento? ¿O simplemente cada turno toma la decisión de acuerdo a lo que crea o a lo que sepa? Esto puede ser también analizado viendo el porcentaje de pacientes que reciben un diagnóstico o un tratamiento basado en la evidencia existente en ese momento, en la mejor evidencia médica. Como por ejemplo, está demostrado que elevar la cabecera de la cama por lo menos 30 a 30 grados disminuye el riesgo de infección nosocomial, o los profilácticos para úlcera de estrés, o la profilaxis para trombosis venosa profunda, que realmente el no hacer cualquiera de estas 3 circunstancias se considera un error médico y en algunos países ya no solamente es un error médico, sino puede ser causa de un litigio si el paciente no tuvo las medidas de prevención y adquirió una complicación como consecuencia de ese olvido. ¿Y qué tan a menudo hemos aprendido de esos errores? Pues ahí analizamos, hay una medición de la estructura, ¿no? El porcentaje de meses por año en que aprendemos de nuestros errores, es decir, aquí tendríamos que analizar los errores que se están detectando, qué se está haciendo y bueno, obviamente es necesario monitorear el porcentaje mes a mes durante el año
de los errores detectados y ir corrigiendo los problemas detectados. Y bueno, la otra es pues, ¿qué tan a menudo hemos hecho o favorecido una cultura de seguridad? Y esta cultura de seguridad no solamente va encaminada pues al conocimiento de la seguridad del personal de la salud, sino al final también para el equipo de salud con los enfermos, porque a medida que el enfermo también sepa sobre seguridad, él mismo va a preguntar. Y en algunos lugares ya incluso ponen algunas pósters diciendo, pregúntele a su doctor si se lavó las manos antes de entrar a verlo. Y bueno, realmente ha funcionado. Acordémonos que el lavado de manos es una de las medidas más baratas y que menos hacemos el personal de salud. Bien, quisiera comentar antes de seguir adelante otros conceptos. Seguridad del paciente. De acuerdo a la Joint Commission, son las acciones realizadas por individuos y organizaciones para proteger a quienes reciben cuidado de la salud y de los efectos perjudiciales por esta atención. Esta es la definición de la Joint Commission. Esta seguridad del paciente no la estamos tratando de brindar en algunos lugares, tenemos que tomar medidas para hacerlo. Práctica de seguridad es la estructura o proceso cuya utilización reduce la probabilidad de que se presente un evento adverso. También medidas para hacerlo. Error, de acuerdo a la Joint Commission, falla en completar una acción planeada como era la intención o uso de un plan incorrecto para el objetivo. Evento adverso, lesión o complicación del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad que llevaba el enfermo. Evento adverso por error médico, aquel que es prevenible utilizando medios habituales o disponibles. Si nuestro hospital no los cuenta, bueno, tal vez no puede ser un error médico del que lo está atendiendo, pero es un error médico generado por el administrador, el dueño del hospital o las personas que no han hecho las medidas para tratar de que eso no se lleve a cabo. Hay que diferenciar lo que es un error de lo que es una queja. Una queja nada más es la insatisfacción del usuario con el servicio, no necesariamente es por un error médico, pero en ocasiones tienen razón los enfermos, en ocasiones tienen razón los familiares de los enfermos y habrá que poner atención a toda queja tratando de demostrar que es válida o no la queja. Cuando la atención es deseada y esperada, bueno, se puede decir que el servicio es eficiente. Sin embargo, cuando la atención es no deseada o no esperada, pueden darse los eventos adversos. Y los eventos adversos pueden ser generados por error médico, no necesariamente. Solamente cuando son evitables. Y fíjense, en la unidad de cuidados intensivos ya desde el año 2002, la Joint Commission ha tratado de establecer medidas de prevención definitivamente que deben realizarse en los cuidados intensivos, como la prevención de neumonía asociada a ventilador, ya dijimos la posición semifowler del paciente, por lo menos 30 grados, la profilaxis con úlceras de estrés, que puede ser a través de sucralfato o inhibidores de bomba de, bloqueadores H2, y solamente en los casos extremos que a pesar de estas medidas el paciente tuviera sangrado, etcétera, entonces sí, inhibidores de bomba de protones, pero nunca inhibidor de bomba de protones como se está haciendo en algunos lugares de manera rutinaria como primera medida. Profilaxis de trombosis venosa profunda, la mayor parte de los enfermos en unidades de cuidados intensivos tienen inmovilización y tienen padecimientos que lesionan el endotelio, como la misma sepsis, que es la causa más frecuente de ingreso a los cuidados intensivos y que pueden generar o favorecer la trombosis. Las infecciones sanguíneas asociado a líneas arteriales, ya sea venosas, a líneas venosas o arteriales. Y obviamente una estancia en la UTI ajustada al tipo de UTI. ¿Esto qué quiere decir? Manejarla apropiadamente de acuerdo al problema del enfermo, coronaria, trauma, sepsis, etc. Y obviamente manejar la mortalidad ajustada al riesgo, es decir, que no se nos deben morir nunca más del riesgo que tiene el grupo de enfermos que atendemos de morirse, es decir, si tuviéramos un riesgo de muerte de
.3, por decir un número, pues que no se nos debe morir más de .3. Si es de .2, no más de .2. Cuando esto suceda, hay que tomar las medidas necesarias para detectar. Y algunas de las circunstancias que se presentan y que hay que analizar, bueno, muertes maternas, reacciones transfusionales, pueden ser generadas por idiosincrasia de la madre o pueden ser generadas estas por idiosincrasia del sujeto, pero pueden ser por error médico, habrá que ver. Transfusión de grupo sanguíneo equivocado, infecciones hospitalarias, cirugía en paciente, región o lado del cuerpo u órgano equivocado. Hasta trasplantes equivocados se han hecho en otros países, incluso en hospitales de primera. Complicaciones quirúrgicas graves, retención de instrumental post-cirugía. Acuérdense, ahí tiene una responsabilidad muy importante el cirujano como jefe del grupo, pero también personal de enfermería, los ayudantes, etcétera. Suicidios potencialmente evitables, errores en prescripción y administración de medicamentos. Recordemos que hay muchos medicamentos que son parecidos y aquí se han implementado una serie de medidas, incluyendo hasta el código de barras, porque hay en ocasiones frascos muy parecidos, por ejemplo, de potasio y aminofilina, y pueden ponerle un potasio en lugar de aminofilina, solo por señalar alguno de ellos. Retraso en el tratamiento, sujeción o reclusión de enfermos de manera inapropiada, caída del enfermo, accidentes anestésicos, egreso de un infante con familia equivocada, que también no nos es ajeno, ha pasado y no una ni dos veces, muchas veces que incluso nos hemos enterado hasta por la prensa. Y bueno, el robo de infante también se considera un error. Y fíjense, de los indicadores de calidad, algunos son baratos y fácil de implementar. Por ejemplo, en trombosis venosa, el costo es muy bajo de la profilaxis comparado con el riesgo. En eventos cardíacos perioperatorios en pacientes con cirugía no cardiovascular, el puro uso de beta bloqueador perioperatorio es una medida apropiada que también tiene un costo bajo. Las bacteremias relacionadas a catéter, si se usa las barreras estériles y de lavado apropiado de manos, y también es un costo bajo. Infecciones en el sitio quirúrgico, con el puro uso apropiado de profilaxis, el costo también es bajo. El consentimiento informado perdido, incompleto o no comprendido o no enseñado apropiadamente al paciente o a la familia, esto también es muy simple de llevar. La neumonía asociada al respirador, bueno, si se hace una aspiración subglótica, disminuye el riesgo demostrado plenamente, y bueno, esto sí tiene un costo un poquito mayor. Las úlceras de decúbito, bueno, el uso de materiales de cama para aliviar la presión también tiene un costo mediano, pero ya otras de costo mayor, pues aquí las estamos comentando, pero son medidas pues que podemos ir implementando, pero debemos irnos primero a las de costo bajo y hacerlas, esas no tienen mayor problema. Otros indicadores de seguridad, pues la laceración o punción accidental de algún tejido, complicaciones de anestesia, úlceras de decúbito, fallas en el rescate de pacientes que desarrollaron una complicación, porque si bien es cierto que ya tuvimos la complicación, pues ahora tenemos que librarlo, le ponchamos el pulmón por ponerle un catéter subclavio, pues el neumotórax hay que corregirlo y evitar que se llegue a neumotórax a tensión o que incluso pueda presentar un paro el paciente. Cuerpos extraños olvidados durante un procedimiento, el neumotórax diatrógeno, ya lo habíamos comentado. Las infecciones debidas al cuidado médico, también tratarlas apropiadamente y evitar que pueda llegar incluso hasta defunción, porque bueno, de costos ya no hablamos. Hematomas o hemorragias posquirúrgicas y fracturas de cadera posquirúrgicas. Algunos otros, alteraciones metabólicas o psicológicas posquirúrgicas, trombosis venosa, insuficiencia respiratoria posquirúrgica, sepsis posquirúrgica, dehiscencia de sutura, es decir, una serie de medidas que solamente con un poco más de atención, con un poco teniendo guías o teniendo procesos apropiados pueden disminuir el riesgo. Dije no evitar, pero sí disminuir. También muy importante que tengamos en mente, y esto sí quiero recalcarlo, no todo evento adverso va a ser un error, solamente lo es cuando era potencialmente prevenible, pero sí se sabe que al menos 3 a 4% de los eventos adversos que se presentan en el hospital son por error, que 1 a 2% también de los ingresos hospitalarios tienen errores médicos
y que esto cuesta muchos millones de dólares. Todo esto es inaceptable en salud porque si están yendo a atenderse con nosotros por un padecimiento para que los curemos, es inaceptable que nosotros podamos prevenir esto y no lo hagamos. Ya habíamos señalado que algunos fármacos pueden parecer, no es lo mismo que le pusiéramos este fármaco que este fármaco. Las cantidades son muy diferentes y los riesgos son mucho mayores. ¿Por qué es importante detectar el error? ¿Y por qué es importante discutirlo? Porque si lo detecto, primero sé que me equivoqué y puedo tomar medidas para corregirlo. Puedo discutirlo con la gente que está a mi alrededor para ver dónde estuvo la falla y que tratemos de corregirla. Y no solamente corregirla en este caso, sino prevenir, tomar medidas para prevenir en el futuro que se vuelva a suceder. No es malo que nos demos cuenta que tenemos errores. Lo malo es no quererlos aceptar y no tomar medidas para evitarlo. El error no debe ocultarse, por el contrario, debe estar sistematizado un proceso para evitarlos. Y aquí nuevamente les pregunto, ¿quién tiene un proceso sistematizado para prevención de errores? Escrito, a lo mejor no lo tenemos, a lo mejor lo hacemos algunos, pero no está sistematizado. Y otro para detectarlos y que puedan ser corregidos a la vez. El no reconocer un error y ocultarlo es tan grave como el error mismo. Lo que sucede es pues que muchas veces nos da temor y a lo mejor en lugar de reconocerlo lo ocultamos. Pero fíjense, reconocer los errores cumple con el derecho del paciente a estar informado. Oiga, señor, me equivoqué, pasó tal cosa, pero ya tomamos estas medidas, no va a volver a pasar. Por lo tanto, es una oportunidad para mejorar, porque si yo no acepto que tengo ese error, pues definitivamente, ¿cómo lo voy a corregir? Yo estoy diciendo, no pasó nada. Y además engaño a mi gente, a mi personal. Aquí no ha sucedido nada, todo está bien. Entonces es una oportunidad para mejorar. Me permite aprender de los errores. Y, por supuesto, favorece la autonomía del paciente a tomar una decisión con respecto a ello. No reconocerlos, pues habla de que no tenemos compromiso con los procesos de mejora en la atención de nuestros enfermos, lo cual es una obligación. Evita la posibilidad de mejorar la seguridad del enfermo, porque si no lo reconocemos, pues no existió y por lo tanto no lo voy a corregir ni lo voy a prevenir en un futuro. Puedo generar un daño adicional físico y mental a mi enfermo. Y hay que evitar a toda costa la idea de que el médico es el único profesional que entierra sus errores. Fíjense, en este estudio publicado en el Critical Care hace ya 3 años casi, en donde se manejó, se les dio un entrenamiento al personal para ver el cumplimiento de algunas metas en relación a prevención de neumonía asociada a ventilador, profilaxis de trombosis venosa, valorar autoextubación, sedación apropiada. Y fíjense que a pesar de que ya tenían el entrenamiento en 3 diferentes terapias, pues ninguno alcanzó el 100% de todos estos indicadores de calidad. ¿Por qué? Pues simplemente porque a veces el conocimiento y la información nomás la guardamos y creemos que no es tan importante, pero en la medida que también la cultura de seguridad nos la exija a nuestros enfermos y el resto de nuestro personal de salud, entonces nos vamos a ver obligados a tener que hacerlo con coerción, ya que no tomamos a conciencia el problema. Y bueno, en relación pues a esto, pues debemos de tener principios para una mejora continua de la calidad. Definitivamente no se puede mejorar lo que no se controla. No se puede controlar lo que no se mide. No sabemos que hay errores, pues no existen. Y no se puede medir lo que no se define. Si no sabemos que son errores, tampoco. Entonces tenemos que analizar los problemas en la estructura, es decir, el personal, el equipo, etcétera, en el proceso, cómo hacemos las cosas y los resultados que obtenemos, porque muchas veces es muy fácil que digamos, ¿cómo le va a tus pacientes con tal padecimiento? No, muy bien. Y la mortalidad en tu servicio, muy buena. Y las infecciones nosocomiales, sí, también nos va muy bien. Pero hay que hablar con números para decir
¿Estamos bien o no estamos bien? ¿O qué tenemos que hacer para corregir? Y en este sentido, pues tenemos que hacer un análisis del proceso para detectar causas principales del problema, las causas raíz que tenemos que corregir. Hay que estandarizar la atención médica para evitar que reaparezcan las causas principales. ¿Por qué una empresa de alto nivel es utilizada? Por ejemplo, si ustedes compran una camisa Boss o un saco Boss o compran un coche, ya no iba a decir General Motors, pero ya no, General Motors ya no. ¿Por qué compran una? Porque tienen un estándar de calidad. Pues la atención que debemos dar debe ser también estandarizada con cierta calidad. No puedo decir que hoy le atiendo a un paciente de manera excelente como la hubieran atendido en el mejor hospital del mundo y al día siguiente uno con las mismas características no le va igual. Tenemos que tener medidas, aún con los riesgos, aún con las características que puede tener y la idiosincrasia que puede existir en la respuesta de los individuos, debemos estandarizarlo en lo más posible y asegurar los resultados, esto es decir, garantizar que las causas principales estén bajo control. Yo no puedo decirles asegurar que el paciente va a salir vivo y que le va a ir bien, no lo puedo garantizar eso, pero sí puedo garantizar que las causas que pueden generar problema las tengo bajo control, eso sí lo puedo garantizar. Algunos indicadores de mejora continua que tenemos que tener presentes nosotros es la tasa de reingresos, la tasa de reintubación, la tasa de autoextubación, la tasa de neumotórax que debemos tener, porque ¿quién lleva la tasa de infección de catéter, la tasa de úlceras de decúbito, la tasa de paro cardíaco, el tiempo de extubación, la mortalidad, la correlación con autopsia, o sea, si realmente se murió de lo que dijimos que se murió o fue otro problema no detectado? El volumen de conservación de sangre, ¿cuánta sangre les traemos a nuestros enfermos en las unidades de cuidados intensivos? Y realmente todos esos estudios que solicitamos tienen un fundamento o extraemos sangre de más y les aumentamos solamente el costo. Los criterios de ingreso y egreso son respetados y son llevados a cabo apropiadamente. Todos estos indicadores no solamente quiere decir que si yo digo no tuve reingresos, si yo no tuve reingresos, a lo mejor no estoy bien. Porque si no estoy teniendo reingresos también es problema. No solamente, aquí por ejemplo en tasa de reintubación, pues a lo mejor yo no reintubo ningún enfermo porque los dejo un mes en el ventilador y ya cuando ya solito se quita el tubo el enfermo, ¿no? Entonces pues no tengo reintubación. No tengo autoextubación también porque ahí lo tengo noqueado con el sedante y el relajante. O sea, es muy importante pues mantener el indicador en el nivel apropiado. Ahorita vamos a hablar del alto rendimiento en terapia intensiva. Es muy importante también que analicemos la relación de mortalidad observada a mortalidad predicha, porque esto nos puede dar un parámetro de si estamos o no haciendo, por lo menos con respecto a mortalidad, bien las cosas. Esto puede medir el rendimiento pre y posegreso y muestra un intervalo apropiado del resultado. Aquí un alto rendimiento, si estamos hablando de mortalidad estandarizada, es cuando el indicador es menos de 1. Unos parámetros de UCI de alto rendimiento en relación a los indicadores que dijimos es cuando la mortalidad estandarizada está bajo, es decir, menos de 1. Cuando el uso de recursos ajustado a la gravedad del padecimiento es bajo, es decir, si se me mueren los mismos enfermos que los que se le mueren al doctor Sánchez Nava, pero yo me gasto el doble de recursos que el doctor Sánchez Nava, pues aunque tengamos la misma mortalidad, el doctor Sánchez Nava está haciendo mejor las cosas. Entonces es muy importante el uso de recursos ajustado a la gravedad del padecimiento. El porcentaje de monitorización de enfermos, si yo tengo un porcentaje de monitorización de enfermos bajo, pues a lo mejor es porque estoy metiendo enfermos que no requerían manejo en cuidados intensivos. Si tengo una tasa baja de reingresos, quiere decir que el paciente lo estoy dando de alta muy tardíamente y entonces tendría que analizar cuál es mi tiempo de estancia hospitalaria, porque a lo mejor no me reingresa nadie porque los doy de alta ya casi hasta que se van a su casa. Si no tengo una tasa de reintubación apropiada, también quiere decir que los estoy extubando muy tardíamente. Obviamente también si lo tengo muy alto,
tengo problema. Entonces tengo que tenerlo en el indicador apropiado. El porcentaje de enfermos que mueren con RCP en la unidad de cuidados intensivos debe ser bajo. ¿Por qué? Porque el paciente que muera en terapia intensiva la mayor parte de las veces debe ser programado, y si nos cae en paro y tenemos un porcentaje alto de reanimación, estamos a lo mejor mal, se nos están escapando cosas. El porciento de satisfacción de familiares y pacientes debe ser elevado, y el porcentaje de infecciones nosocomiales debe ser lo más bajo posible. Cuando se nos otorga la enseñanza, se debe percibir como un valioso regalo y no como una dura tarea. Aquí está la diferencia de lo trascendente, decía Albert Einstein. Para terminar, dar oportunidad a algunas preguntas o comentarios, debo señalarles nada más que los errores médicos son un problema de salud pública en el mundo. No solo en México, en el mundo, aún en los Estados Unidos, ya lo vimos. La primera y mejor estrategia para su reducción es detectarlos y reportarlos, definitivamente. Si no los detectamos, o si los detectamos pero los ocultamos, hoy sí cometí un error, pero bueno, aquí lo guardo para que nadie sepa que me equivoqué. Y bueno, muy importante iniciar una cultura de seguridad, no solamente de la organización de salud, que incluya a todo el personal que trabaja en un hospital, sino también de los enfermos, para que ellos mismos nos lo exijan. Y bueno, aquí viene muy ad hoc esta frase de Lelutier: si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Es decir, si no queremos solucionar nuestros errores, nosotros somos parte de este problema. Muchas gracias.